A ver. En estas 2 últimas semanas vamos a trabajar el tema de instalaciones interiores en edificaciones que no tienen que ver con vivienda, uso de vivienda. Antes de avanzar sobre este aspecto, cada grupo ya tiene identificado el edificio que va a trabajar. Por favor, coméntenme. Grupo 1, Profesor, el grupo 1 va a ser un colegio. colegio. Grupo 2, Todavía, profesor. Todavía no tenemos definido. entonces, ¿cómo van a trabajar esta semana? ¿Cuál es la dificultad? Estaba diciendo, profesor, todavía no hemos definido esa parte. O sea, estamos Pero, ¿cómo me definiendo dice? todavía, aún no hemos definido. Durante esta semana vamos a empezar a elegir. Solo que estamos buscando un plano y estamos viendo esa parte. Todavía no han definido. El grupo 3, Sí, ingeniero, hemos definido una municipalidad y es la de Lambayeque. entonces un edificio público. Sí, pero es un local no vivienda. No, está bien, pero siendo un edificio público, tengan mucho cuidado con el tema del expediente, ¿ya? Porque es un expediente que se enmarca en la ley de contratación del Estado. Por ejemplo, la descripción de los elementos que van a ser utilizados no pueden tener marca. En el tema de especificaciones técnicas se tiene que tener muchísimo cuidado con el establecimiento de marcas. No puede haber referencia a ningún tipo de marca. ¿Por qué? Profesor, disculpe, ¿por qué? Ya. Lo voy a explicar, espero que esto quede claro. Cuando los proyectos son de naturaleza pública, el expediente que se elabora para efectos de licitación, porque hay que construir, por lo tanto tiene que haber una licitación. Las obras públicas se otorgan por un concurso, a eso se le llama licitación. La licitación puede tener diferentes formas de ejecución, va a depender del monto de la obra, ¿ya? Pero cualquiera que sea la modalidad, la precio unitario, suma alzada, cualquiera que sea, por un tema de que es obra pública, entre las razones de contenido del expediente, no puede haber alusión específica a marca, porque eso sería atentar contra la libre competencia. Por lo tanto, el proyecto, desde el punto de vista de los elementos que la constituyen, deben tener sí las características técnicas que se requieren, pero nunca precisar marca. Profesor, y entonces en el presupuesto, ¿cómo haríamos? Porque, o sea, no tenía entendido eso, Se hace por precios de mercado. profesor, porque estamos iniciando el plano desde cero. El plano es una cosa, ¿De el valores? plano implica, ¿qué se me ocurre? Por ejemplo, el plano implica, desde el punto de vista eléctrico, ¿no es cierto? Desde el punto de vista eléctrico es la ubicación de las salidas, la conectividad, la regla de alambrado, cálculos pertinentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el tema de conductores, ¿no? Por decir algo, ustedes tendrán que hacer la denominación del conductor desde los alcances de la nominación que aparece en el reglamento, en la norma técnica pertinente.
y ya no podrán utilizar las denominaciones, por ejemplo, del fabricante, ¿no? Se me ocurre decir algo, tendrán que decir, los conductores deberán ser retardantes a la flama, libre de halógenos, baja emisión de humos. Ah, ya, ese es un LSOH. No, no estoy diciendo eso, porque esa es una marca. Ah, entonces el NXOH. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que debe tener estas características. ¿Me capta? Profesor, como que se hace un poco, se me hace difícil, ¿no? ¿Qué se le hace difícil? O sea, lo que no estoy entendiendo es de cómo, o sea, supuestamente el metrado vamos, o sea, el cálculo del presupuesto vamos a hacer mediante respecto, buscando información de cuánto van a ser los precios, ¿verdad? Ujú. Entonces, si no tenemos como que un precio específico, ¿cómo haría eso? A eso más o menos esa es la problemática, ¿no? Que yo entiendo, Ya. porque, Eso lo hace de la siguiente forma. Usted buscará en el mercado los productos que se asemejen a las exigencias técnicas que usted ha planteado y con esos toma una media, el más alto y el o más sea, bajo, y toma un promedio. un promedio de los precios Los entre todos productos los que puedan productos reunir seleccionados. el cumplimiento de la exigencia técnica. Ah, ya, profesor, ya más o menos entiendo esa parte. Entonces, y en las especificaciones técnicas ya no pondría, por ejemplo, si hay no sé, eh, por ejemplo, interruptor magnético, por ejemplo, Indeco. No, no, no. Ah, Un interruptor no magnético de existe una eso. marca X. No, No, no no puede tengo que ponerla. poner eso. No, no puede Ah, poner eso. ya, ingeniero. Entonces solamente pondría la imagen por ejemplo, el interruptor nada más como muestra de qué es lo que Tampoco vamos a imagen. instalar. Tampoco imagen, porque la imagen tiene una descripción de marca. Ah, ya. Ni siquiera poner similar a, ni siquiera. Usted Entiendo. a ese nivel de proyecto tiene que describir el producto, describirlo. Tendría que describirlo. Sí, tiene que escribirlo, esa es la naturaleza de especificación, describir el producto. Ah, ya, profesor. Ya, entonces, como que sería un poco, nos facilitaría a nosotros un poco en lo que es ya no buscar un poco las imágenes, pero también nos complicaría en el momento de sacar la media para los precios, ¿verdad? Eso sería. Ah, bueno, no todo es fácil, ¿no? No, claro, obviamente, pero o sea, en ese aspecto que le estoy tocando. Claro, porque usted tendrá que, de alguna manera, justificar por qué pone un precio, ¿no? De Sí, mercado. profesor, mi última consulta, esta municipalidad es de 2 pisos. ¿Está bien Mm, o hay algo más? O sea, porque yo no he puesto, yo no he puesto, leí la no, rúbrica y yo no vi pisos, o sea, leí no hay esa condición porque exactamente. está abierto a cualquier posibilidad, ¿no? A cualquier posibilidad. La única restricción es que no tenga uso de vivienda, Ah, ya, profesor. Entonces, con eso ¿no? queda claro. Ya mis Entonces, compañeros, hemos hablado sobre el plano y justo hoy queríamos hacerle una consulta, pero como que nuestros tiempos han sido diferentes y ya, bueno, la siguiente clase queremos hacer una consulta, si se podría, o bueno, una asesoría para poder programarla desde ya. ya, eso lo vemos durante el transcurso de la clase. Por lo Ok, pronto, ok, la profesor. intención de la consulta inicial ha sido saber si ya tienen definido qué edificación trabajar, y entendiendo que el grupo 2 aún no la define, el grupo uno y el grupo 3, el plano con el que van a trabajar es un plano validado estructuralmente, Describir. ¿perdón? Profesor, nuestro plano, o sea, eso creo que nos falta, porque la verdad que este plano lo hemos, lo he extraído de una página, la verdad. Y
y con una ayuda de un primo mío que me dijo que sí, está bien, o sea, estructuralmente está bien. Pero por eso, o sea, nuestra consulta era eso, porque ya tuvimos problemas en el segundo trabajo, ¿no? Y queríamos hacerle una de nuestras consultas, iba a ser eso. Ya, eso lo vamos a ver en el transcurso de esta sesión, y si no hoy, mañana, porque en este caso el avance del, digamos, del contenido teórico va a tener que ir de la mano con el trabajo de cálculo y de diseño que tienen que ir avanzando durante el periodo de clase para poder orientar adecuadamente en razón a las problemáticas específicas que ustedes puedan tener en el diseño. Lo que obviamente va a tener que manejarse de manera diferenciada y por un tema estrictamente de método, vamos a explicar los alcances de cálculo en las diferentes opciones de locales que se pueden tener distintos a a una edificación para uso de vivienda. El código nos plantea condiciones muy concretas y cuando el abanico de opciones, entre comillas, se acaba, abre una puerta de otras edificaciones y mete ahí una bolsa terrible que hay que saber discernir de la mejor forma para hacer el diseño, ¿no? Pero dicho esto, entonces, lo importante está en tener claro la estructura, o sea, la edificación desde el punto de vista estructural, porque si eso estuviera suficientemente claro y no nos diera las posibilidades, el diseño se complica, ¿no? El diseño se nos puede complicar. Dicho esto, entonces, por favor, el grupo 2, ¿cuál es la mayor dificultad para no haber definido a la fecha la estructura que ustedes van a trabajar? ¿Qué les falta? Información, tiempo de decisión, ¿cuál es el problema? No, es que la cosa es ubicar el plano, profesor. Es buscar una página donde poder descargarlo, ¿no? Un plano arquitectónico y ahí empezar el proyecto. Es la dificultad. Pero sí hemos estado buscando y vamos a tenerlo todo en esta semana. O incluso hoy día podemos terminarlo. Ya, necesito que eso lo definan lo más pronto posible, ¿ya? Sí, profesor. A ver, entonces, dicho esto, vamos a empezar con la sesión de hoy. A ver, un momentito, retomo entonces. Ya, se visualiza la diapositiva, ¿me confirma? Está cargando. Allá. ¿Ya se ve? No, no se ve. Sí, profesor, ya se veía. ¿Ya lo ven? Antes de mi página. Como en su caso no se ve, explíqueme. Ah, ahora sí se ve. Ya cargó. Ya. Ok, entonces comencemos. Bueno, esto ya se responderá oportunamente. Vamos a lo nuestro. Miren, toda vez que lo que nosotros vamos a desarrollar en esta oportunidad es una edificación que no tiene relación directa con un uso habitacional, entonces, con mayor razón nosotros tenemos que abordar esa condición
habiendo definido con toda responsabilidad la aprobación estructural de esa edificación. Eso en la medida de que traslada hacia nosotros menos peso de cambio en la naturaleza del proyecto. ¿Ya? Y más aún, nos ha dejado reserva suficiente, por ejemplo, para poder distribuir la energía a través de los diferentes modos de canalización. Ustedes han sido, digamos, testigos de que cuando han estado tratando de desarrollar su proyecto, por ejemplo, de vivienda multifamiliar, algunas veces no tenían los ductos de distribución de energía que hubiera facilitado la distribución. Y en algunos casos han tenido que hacerlo externamente o utilizando una pared, pero no es así como debería hacerse, ¿no? Y es por eso que en el diseño estructural tiene que preverse todas esas necesidades, no solamente para el tema eléctrico, podría ser el tema de comunicaciones, podría ser el tema de redes de agua y desagüe, ¿no? Que son servicios fundamentales para cualquier tipo de edificación, independientemente de la naturaleza de esta. Y en un tema que podría ser, digamos, industrial, hasta el asunto del gas, ¿no? Entonces, en mérito de esto, con un plano estructural correctamente diseñado y aprobado, nosotros levantamos información. ¿Y qué tipo de información es la que nos interesa? En principio, la característica estructural de esa edificación. Como ya sabemos, eso nos aporta detalles de estructura, o sea, elemento constructivo. ¿Por qué? Porque eso nos ayudará, por ejemplo, a tomar decisiones de cuál sería la ubicación más pertinente de algún equipamiento, cuál sería la forma de canalización más adecuada, si es empotrada, si uso un falso techo, un falso piso, si va a ir a la vista, si voy a usar PVC o uso conduit, ¿no? Y eso se refleja desde el conocimiento pleno de la característica estructural de la edificación. A veces tenemos elementos estructurales que son metálicos. O sea, las columnas son vigas en H, vigas en C, ¿no? Una fábrica, por ejemplo, tranquilamente maneja el tema estructural a través de vigas de fierro, ¿no? O sea, perfiles, mejor dicho, ¿no? Que los usa de columnas, los usa de viga. Entonces, la gran pregunta es, oye, ¿ahí cómo hago distribución, canalización? Bueno, se puede hacer, obviamente que sí, pero ya nos pone en retos diferentes, ¿no? También es importante identificar el tipo de actividad. Y cuando decimos el tipo de actividad, tratamos de reconocer si esta, por la naturaleza del fin económico de la edificación, va a tener alguna exigencia diferenciada, ¿no? Hay ciertos criterios de distancia, por ejemplo, de tomacorrientes que se adoptan para un tema de edificaciones para uso de vivienda. Pero cuando esta no es el fin, digamos, principal de la edificación, yo podría ya no ceñirme a esas reglas, sino a otras que me permiten, por ejemplo, poner un menor distanciamiento entre un tomacorriente y otro, porque voy a tener un nicho de computadoras, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre que ya, aun cuando el código me dice, oye, el pozo, el sistema de puesta a tierra no debe sobrepasar de 25 ohmios allá. Oye, pero yo voy a tener un sistema, digamos, de cómputo muy sensible, equipamiento muy particular,
y mi sistema de puesta a tierra debe ser de un ohmio. Ah, entonces ya cambió las reglas. Por eso es importante, reitero, establecer el tipo de actividad económica para permitirnos identificar a partir de ello si hay exigencias conexas que deban ser cumplidas desde la necesidad eléctrica. Asociada a la actividad económica va de la mano una utilización de cargas eléctricas que cumplan esa función, ¿no? Un sistema de repente comercial va a tener una gran intención en el diseño sobre el punto de vista lumínico, por ejemplo. Mucha iluminación decorativa, mucha iluminación de tipo ornamental, ¿no? Con finalidad de ubicación, qué sé yo. A diferencia de una necesidad visual, por ejemplo, si fuera un tema industrial, ¿no? Una visión totalmente de demanda lumínica diferente, ¿no? De distribución igualmente. Entonces, dense cuenta que todo esto emerge de la información de la edificación. Entonces, sí vamos tomando valor de la relevancia, de la vericidad de esta información, porque va a nutrirnos de elementos importantes para el diseño eléctrico. En un tema, por ejemplo, industrial, el famoso layout, es decir, la distribución del equipamiento a efectos de que el proceso productivo tenga un resultado esperado, esa forma en la que van distribuidos los equipos, los motores o todo lo que fuera parte del proceso de producción, ¿qué nos va a dar a nosotros? Necesidad de potencia en un punto específico. Y cómo en términos de ello sería la mejor distribución de la energía. Se dan cuenta, reitero, que mientras más fina sea la información del diseño, mucho más fácil podemos obtener la información que nos permita identificar las necesidades eléctricas que deberán ser cubiertas a través de todo el diseño eléctrico, ¿no? El nivel de tensión, por ejemplo, emergerá de esa circunstancia, de esa valoración. Las delimitaciones del terreno, del espacio, de la edificación, nos va a dar también a nosotros una información importante, entre otras cosas, por ejemplo, de ser necesario para ubicar el banco de medidores. Digo de ser necesario, porque podríamos estar hablando de un solo propietario, podríamos estar hablando de un conglomerado de propietarios, y por lo tanto una visión distinta desde el suministro de energía. Entonces, reitero, todo esto sobre la base de saber a ciencia cierta cuál es la estructura y requerimientos de potencia en cada una de estas condiciones. Entonces, como lo hemos señalado, cada una de estas ideas aporta información relevante para mejor elaborar el diseño eléctrico, ¿ya? Ahora, no menos cierto es que nuestro diseño deberá alinearse al respeto del marco normativo pertinente, y aquí nuevamente abro un paréntesis, el cual no necesariamente implica que nuestra única fuente de información normativa se encuentre en el Código Nacional de Electricidad de Utilización, ¿no? Porque, como lo hemos visto en proyectos anteriores que se han desarrollado, el Reglamento Nacional de Edificaciones aporta también elementos fundamentales que deben ser cubiertos desde la necesidad eléctrica en cualquier tipo de edificación. Aquí, muchísimo cuidado, porque el tema, por ejemplo, de la seguridad en edificaciones
que gran parte de estas pueden estar desarrolladas en el Reglamento Nacional de Edificaciones en la norma técnica, la A130, que es justamente de seguridad, ¿no? Ahí habría que alinearse también a las exigencias normativas de ese documento, que sumados al de utilización redondearían de alguna manera el proyecto eléctrico. Pero, sin embargo, además de aquello, en la naturaleza de la especificación del tipo de edificación, por ejemplo, alguien dijo un colegio, entonces el Ministerio de Educación tiene normas específicas que determinan algunas necesidades, algunas formas de hacer diseño eléctrico en edificaciones orientadas a uso, digamos, de educación, en el nivel que sea, escolar, universitario, técnico, como fuese, ¿no? Hay una serie, por ejemplo, de exigencias de espacios, de escaleras, de rutas de evacuación, definidas desde el Ministerio de Educación. Y todas esas normas hay que evaluar cuál de estas tiene un peso sobre el diseño eléctrico y ejecutarlas en consecuencia. Si miramos únicamente el Código Nacional de Utilización, nosotros vamos a identificar que este código de utilización, por ejemplo, nos formula una serie de pasos que debemos seguir para efectos de poder determinar el cálculo tanto de acometida como de alimentador, ¿no? De allí que nosotros encontramos todo el bloque de la regla 050-204 específicamente para hacer el cálculo eléctrico en escuelas, ¿no? Si usa el término escuelas, en general uno generaliza a centros educativos, ¿no? Y ojo que cuando digo centros educativos no me refiero solamente al término colegio, pueden ser universidades, institutos, ¿no? En esa misma línea. Hospitales es otro gran fuerte de segmentación de una edificación para un uso muy, muy, muy puntual. Y aquí, por ejemplo, el Ministerio de Salud tiene una norma muy concreta que habla del equipamiento en hospitales. ¿Y qué es lo que nos interesaría a nosotros? Ese marco normativo de equipamientos en hospitales que tengan que ver con requerimiento de potencia y energía. Porque a esa carga hay que darle un punto, hay que alimentarla, hay que ver cómo se le lleva, qué sé yo, ¿no? Y eso está de alguna manera desarrollado en la subregla 050-206 del Código Nacional de Electricidad de Utilización. También hay otro grueso de edificaciones que tienen, por decirlo de alguna manera, una forma, no sé si la palabra sea estandarizada, pero por lo menos uniformizada, cuando son edificaciones de naturaleza habitacional. Pero ojo, que cuando digo de naturaleza habitacional, lo percibo como un negocio, ¿no? Los hoteles, los moteles, ¿no? Que tienen más o menos esa función de ser una edificación que no es para vivienda permanente, es un tema de tránsito, y por lo tanto las necesidades logísticas y todo el rollo es diferente, ¿no? Y cuando ya no es ni escuela, no es hospital, no es una edificación de tipo habitacional temporal, como son hoteles, moteles, ¿no? Abre el abanico general de otros tipos de uso, ¿no? Entonces, y en ese otros tipos de uso entra pues una bolsa, una cantidad de elementos que hay que cumplir, que hay que manejarlo con cierta fineza, ¿no? Entonces, comencemos
con este primer bloque, que es el bloque asociado a diseño en escuelas. Vean. Como lo señalé, en el código aparece unas reglas, ¿no? Que es la 050-204, que se dedica específicamente a señalar los procedimientos que deben seguirse a efectos de determinar la sección del conductor para el caso de acometidas y alimentadores. No olvidemos, por favor, que si hablamos de acometida, nos estamos refiriendo al conductor que va desde el empalme de la red de concesionario hasta el medidor, ¿ya? Y que en el caso de alimentadores es desde el medidor hasta el tablero general. No pierdan de vista ese detalle, por favor, porque es importante en este espacio. Ahora, dicho esto, entonces, ¿qué dice la regla 050-204 en su numeral 1? Y está ahí, ustedes la pueden leer, pero quiero que capten la idea, ¿no? La estructura de cálculo me va diciendo, señor, primero identifique una carga básica que usted va a aplicar de 50 vatios por metro cuadrado para toda área que tenga uso educacional. No, así no dice, dice área de aulas. Bueno, las aulas implican un espacio cerrado cuya, digamos, no sé si finalidad, intención, pero para todo espacio en el colegio que sea identificable como un uso educacional, para no cerrar la palabra aula, ¿ya? Porque a veces dicen, oye, acá hay un laboratorio, allá, pero no es un aula, es un laboratorio. No, no, hay que concebirlo como aula porque no me dicen otra cosa. Todas esas áreas o subáreas que tienen fundamentalmente ese principio de ser utilizada como un tema educacional, entonces yo voy a aplicar 50 vatios por metro cuadrado, ¿no? Esa es la forma como yo obtendré un valor de potencia mínimo solo asociado a dos cosas. Al tipo de uso, que en este caso se me dice que sea aula, y a la densidad de carga específica para ese tipo de uso, que es 50 vatios por metro cuadrado. Entonces, si me están diciendo que va a haber una carga básica de 50 vatios por metro cuadrado para cada aula, se entenderá que yo necesito primero haber identificado los espacios de esa edificación, escuela, que tendrán un uso específico educacional. Si le puedo llamar aula, bueno, pero esa es la idea. Entonces, hecho ese cálculo previo, aplicada la regla pertinente, pasamos a una segunda fuente de información que nos dice, oye, ok, le aplicaste 50 vatios por metro cuadrado como carga básica para todo lo que es área de aulas, ¿no? Bien, vamos a la diferencia de área o de uso de área. Entonces, dice la regla, 10 vatios por metro cuadrado, reitero, 10 vatios por metro cuadrado, nos están hablando de la densidad de carga, va a ser aplicado al área restante del edificio. Y miren lo que dice, calculada con las dimensiones exteriores. Entonces uno dice, aguanta, ¿cómo es esto? Yo tengo un área dada. Me dicen que aplique 50 vatios por metro cuadrado de área de aulas. ¿De todo? De todo. La B me dice 10 vatios por metro cuadrado del área restante del edificio, calculada con las dimensiones exteriores.
Entonces ahí yo voy a tener que hacer una valoración simple, que implica aceptar la primera subregla, una carga básica de 50 vatios por metro cuadrado de área de aula. Significa que todos los espacios educacionales directos le voy a aplicar 50 vatios por metro cuadrado. Y además sumaré aquellas áreas que no tienen uso, digamos, pedagógico, funcional, a eso le aplico 10 vatios por metro cuadrado. Finalmente, hay otra naturaleza de cargas, como la carga de calefacción, de aire acondicionado, ¿no es cierto? Y toda esa potencia la suma al paquete. Entonces, para yo definir, ojo, capacidad mínima de acometidas y de alimentadores, tengo que empezar haciendo una diferenciación de cuál área es o eso tiene un uso educativo. Y el bloque C es cargas muy específicas, ¿no? Cargas de calefacción, de aire acondicionado, de fuerza, ¿no? Y todas estas valoradas sobre la base de la, digamos, potencia nominal del equipo, ¿no? Entonces, de esta forma, solamente estoy abordando, ojo, solo abordo el tema del cálculo de la acometido alimentador. Pero ahí no queda el asunto. La regla 2 habla sobre los factores de demanda. ¿Cómo usualmente se calculaba un factor de demanda? Eso ya lo hemos dicho en las clases previas, ¿no? Pero en este caso específico de edificaciones orientadas a temas educacionales, ¿no? ¿Qué me dice la regla? Miren, dice, para edificios de hasta, por favor, entendamos de nuevo, para edificios de hasta 900 metros cuadrados, ¿qué debo hacer? Tengo que aplicarle una carga de calefacción, o sea, identificar cuál es la que existe y aplicar la regla del caso, ¿no? La 270. Y sobre el área restante, ustedes tendrían que aplicar un 75% de la carga restante. Entonces, aquí hay que ser prudentes con identificar, en principio, el área techada total, después subdividir el área por aulas, si las puedo agrupar, sumarlas y recién darle información a efectos de aplicar el porcentaje que corresponda, ¿no? Y la parte A era para edificios de hasta 900 metros cuadrados. Pero la parte B es para edificios superiores a áreas de 900 metros cuadrados. Pues aquí hay otra estructura de, digamos, composición del espacio. Por ejemplo, el primer indicador de esta parte de edificios con áreas mayores a 900 metros cuadrados, ¿no? Ahí la forma es un poco más simple. Todo lo que es calefacción, ¿no? Todo lo que es calefacción, ¡plum!, le aplico el factor de demanda de la sección 270. Así, en uno, lo aplico. Y le sumo una carga que obedece a considerar el área complementaria, ¿no? Entonces, ¿qué dice la regla en específico? La carga restante, ojo, miren, la carga restante debe ser dividida. Primero tengo que identificar por qué hay carga restante. ¿De dónde surge ese concepto de carga restante? Porque nosotros estamos señalando cómo aplicar factores de demanda en razón a un área de la edificación. Entonces, siguiendo con la regla, dice, todo lo que es calefacción, le aplico la regla de la sección 270. Punto. Comienzo a sumar. Luego dice, carga restante,
el total, el parcial, sin que haya dificultades, esa carga restante la debo dividir entre el área, ¿no? El área total, y esa área tiene que estar expresada en metros cuadrados. Ahora, con toda esa información, yo divido pues el área restante entre el área en metros cuadrados y la demanda de carga la obtendría de la siguiente forma. Debo de sumar ese 75% de la carga por los metros cuadrados acumulados en ella y me sale un valor de área. ¿Ya? El 50% de esa área en particular se aplica sobre los excesos de los 900 metros cuadrados. Entonces, es un tema de escalonamiento, ¿no? Para poder establecer cómo calcular finalmente la potencia en una edificación de uso educacional. Entonces, esto que hemos señalado, vamos a mirarlo en este proceso de bloques, si decir así, ¿no? Nos dan la estructura, primera tarea, tenemos que determinar el área. Ahora, esa determinación de área techada, cuidado, se nutre de dos fuentes de información. Ambientes que tienen uso educacional para no cerrarlo al concepto de aula, que es un concepto muy rígido, ¿no? Por ejemplo, una sala de cómputo no necesariamente tiene el concepto de una sala de aula, pero sirve para esos fines, ¿no? Entonces se sumaría al área de esa función. Lo propio con el tema de ya teniendo las áreas claramente identificables, entramos pues obviamente al proceso de determinación de cargas. Y ahí ya sabemos que en el caso de aulas, a cualquier aula, 50 vatios por metro cuadrado, que es lo que estamos incorporando como elemento de valor, que no es un tema de cualquier aula, sino de cualquier ambiente de uso educacional, ¿no? Entonces, a ese le aplico principio 50 vatios por metro cuadrado y aquella que no tenga uso educacional, 10 vatios por metro cuadrado. Entonces, sumo estos resultados y ya voy teniendo la cantidad de potencia, ¿no? Porque tengo las áreas definidas de cada sector. Ahora, si ya tengo las potencias, para hallar máxima demanda, ¿qué necesito? Factores de demanda. Y para manejar los factores de demanda hay que reconocer que hay un elemento de valor de diferenciación, el área de la edificación. Hay reglas para áreas mayores o iguales a 900 metros cuadrados y hay reglas para edificaciones inferiores a 900 metros cuadrados. Entonces, eso lo hemos señalado hace un instante, simplemente lo estoy mostrando como un concepto de, digamos, de línea de tiempo para que quede claro cómo es que debemos realizar ese proceso, ¿ya? Entonces, aquí ya lo tenemos como un flujo. Paso 1, paso 2, paso 3, ya como un flujo ya. 1, determinamos el área total. Ya, no hay nada más que hacer. Agarramos nuestro sistema y ojo, en este caso ya no vamos a necesitar el dimensionamiento efectivo, sino el área total. Es decir, tenemos que mirar los márgenes del límite de propiedad, ¿no? De esos espacios. Y ojo, solamente para evaluar el área total, ¿no es cierto? Ahora, luego definimos de esa área cuál es la que corresponde a naturaleza educacional, ¿ya? Eso es lo que nos interesa. Luego de eso vamos a tener que calcular las cargas básicas. Se entiende que la carga básica cubre alumbrar y toma corriente, cuidado, para aquellos ambientes que están identificados como áreas educacionales. Normalmente nosotros decimos salones, aulas, ¿no?
Y a esas áreas le vamos a asignar un ratio de 50 vatios por metro cuadrado, ¿no? Ok, tenemos la carga básica y calculamos lo que correspondería al área restante del colegio, que tiene otro criterio aplicativo en cuanto a la carga, a la potencia instalada. En este caso, bajamos de 50 vatios por metro cuadrado a 10 vatios por metro cuadrado. Entonces, la lógica es que en el área común, ¿no es cierto? En el área que no tiene uso, más que común, que no tiene uso educacional, se le, entre comillas, castiga con un requerimiento de potencia de 10 vatios por metro cuadrado. Luego de eso, ya hay que analizar todas las otras cargas que tienen que ver con una condición de calefacción, climatización, ¿no? Estamos hablando de ese tipo de cargas, donde tenemos que usar la potencia nominal, ¿no? Aplico la potencia nominal y de ahí ya voy valorando, ¿no? Si ya tengo el valor de la carga básica en cuanto a área y potencia, tengo el valor de lo que serían las áreas no techadas, las cargas adicionales, es decir, sumo todo. Sumo todo lo que obtuve en el paso 3, en el paso 4, en el paso 5. Sumo esas áreas, ¿no? Sale un subtotal, por decirlo de alguna manera. Ahora, como estoy sumando cargas eléctricas, luego debo de restar la que corresponda a carga de calefacción. Recuerden que eso tiene una cuerda distinta, ¿no? Me refiero a un manejo de concepto diferente. Entonces, al haber sumado todas esas potencias iniciales, luego le debo de extraer la carga de calefacción. ¿Ya? Al extraerle esa carga, entonces recién me pongo a analizar, oye, tenemos más de 900 metros cuadrados, menos de 900 metros cuadrados, ¿se aplica o no se aplica A o B? Y eso es lo que hay que discernir, ¿no? En nuestro caso es paso 8, paso 9. En el 8, yo me posesiono en tanto el área total sea menor, ¿no es cierto?, a los 900 metros cuadrados. Si es menor, aplico la regla 8. Si es mayor a 900 metros cuadrados, aplico la regla 9. En este caso, en este esquema que estamos acá mostrando, ¿no? Aplico la 9. Y que es en términos, digamos, de estructura, de fondo, de método, utilizar un factor diferente en razón del área que se pueda identificar como total, ¿no? Si es menos de 900 metros cuadrados o más de 900 metros cuadrados. Y finalmente, ya habiendo obtenido todos los valores, ¿no?, podemos pasar al tema del dimensionamiento de la sección del conductor, del alimentador, de la cometía, de los circuitos. Y ya se abrió la puerta y comienzo a calcular todo. Vamos a visualizar. Hasta aquí, por favor, ¿alguna inquietud? Por lo menos hay un grupo que me dijo que iba a trabajar un tema de un colegio, ¿cierto? Sí, profesor. Ok, solamente por curiosidad. El área total edificada de ese colegio, ¿de cuánto estamos hablando? Profesor, ¿Han ese hecho el cálculo cálculo todavía ya? no lo hemos sacado, profesor. Nos estamos viendo también ahorita el plano, ahorita para estar más seguros, estamos bien. A ver, ¿puede usted compartir su plano? Voy a dejar yo de compartir. Ya, a ver, un momento.
¿Se puede ver Ya. mi panel, profesor? Sí, ya estamos mirando. Este es mi panel, profesor. Tenía así como, encontré una muestra, ¿no? Y acá he ido modificando. Y estoy que me guío con las normas, ¿no? Del RN también. Ya, Que a estoy ver, viendo esto. estoy tratando de entender. Dice losa de usos Sería múltiples. como el muro de Tengo. contención. Este sería por acá el ingreso. Y acá como la parte administrativa. Y por acá sería la parte de las aulas, ¿no? Y dos escaleras. Esta parte de acá, no sé si se entiende bien, sería como un pasillo del segundo piso. Ya, lo que se ve como cuadraditos es una losa de usos múltiples, veo ahí, ¿verdad? Sí, Ya, lo que está como morado es el área administrativa, ¿es correcto? sí, esa parte sería como área administrativa, que he puesto como área de informaciones, de dirección, espera, y así un tópico, como un Mm, kiosco o algo así diría, esa parte. Ya, a ver, un momentito. ¿Y este cuántos pisos es? Eso también estamos pensando con mis compañeros, porque he visto en la norma que cuando es más de 4 pisos, es en dos escaleras, ¿no? Entonces estaba pensando que sea al menos de 4 pisos. Estoy guiándome con la norma, lo estipulado sobre de aparte de educación, dice ahí. Ya, pero a ver si estoy entendiendo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Son cinco ambientes de aulas, ¿es Cinco correcto? minutos, sí, para el primer Ya. piso y después dependería de cuánto se va a aumentar para arriba. Pero eso de cuánto se va a aumentar hacia arriba es todavía un tema en debate o sí tiene área hacia arriba, No, es un tema en debate todavía. porque yo no vislumbro ninguna columna, ninguna viga. Ya, sí, eso todavía no falta esa profesor. Mm, pero necesitamos que eso esté claro, porque de lo contrario no es ¿cómo decirlo? Un plano correcto, ¿no? Parecería que faltan cosas. Sí, profesor. Sí, por esto, en ese caso estamos viendo, todavía le había dicho. Voy a intentar hoy día avanzar a ver si mañana le puedo mostrar a ver, voy a intentar lo que falta que me hizo ahorita. A ver si mañana me da otra opinión o qué faltaría. Voy a avanzar hoy día también. Porque hasta Hasta- aquí, mm, ese plano está a escala. Sí, creo que sí está a escala. ¿Podrías, por favor, tomarme el dimensionamiento de la puerta? De De la la puerta puerta acá. de cualquier salón, no, de Ya, cualquier salón. por lo que vi es que está estipulado, debe ser mínimo 1 metro, debe ser. En la norma decía ahí, mira, todos tienen 1 metro. Todas las puertas son 1 metro, como mínimo dice que sea 1 metro. Entonces a todos les he puesto 1 metro. No dicen como mínimo 1 metro, ¿ah? Eh, O, a ver, ¿dónde está la norma? No sé si le puedo. no, y es más, no se ve puerta. ¿Hacia dónde bate esa puerta? No, falta ese detalle, profesor, todavía estamos en proceso, para ser sincero, del plano. Mm, una sugerencia. Las puertas de salida de los salones, todas las puertas de salida de los salones abren hacia afuera, ¿ya? Ninguna abre hacia adentro, cuidado, ¿ya? Todas abren hacia afuera. Lo otro es que al momento de abrir el giro, el posible giro que puede ejecutarse es de 180 grados, es decir, la puerta debe quedar totalmente abierta. Y si esas hojas con mayor razón. ¿Me siguen hasta aquí? Sí, profesor. Ya. Entonces, ¿por qué? Porque el distanciamiento que estoy observando en la puerta para ingresar al ambiente es muy pequeña. ¿De cuánto por cuánto es esa aula? A ver, un momento. Es de 620 por 8, creo que había puesto, no me acuerdo. Por 720.
620 por 7, ¿cuánto? 7.2. 7.2. 7,2. 42 y pico. Pero hay algunas que son más chicas que otras, creo, ¿no? No, todos son iguales. Todas son iguales. Sí. Pareciera que esas que están ahí son diferentes. No, son Donde iguales, está la profesor. mano, donde está la mano, no parece. Es igual, solo que está echado. Es lo mismo. Sí, le medio, profesor. A ver, ¿para qué voy a hacer? ¿No? A ver. Acá. A ver, esta parte. No pareciera. Es este de acá. Este 20 y el acá, pero creo que le medio mal acá. Está igualito, profesor. 720 y 620. 720, 620. Sale igual. Sí, sale igual. Ya, entonces era un tema de percepción visual. Y serían 5 en el primer piso. ¿Y cuántos serían en el piso superior? Mm, Bueno, seguiría el mismo sentido, ¿no? Igual 5 pisos para el segundo piso, igual un baño arriba, ¿no? Para el segundo piso. mm, Normalmente, por norma educacional, en cada nivel de piso donde hay aulas debe haber un punto de sistema de agua, ¿no? Sí. Mm, Otra consulta. ¿Tienen idea de hacia dónde va la ubicación del docente? ¿Dónde está la puerta? Ah, no te entiendo, profesor, la pregunta. Mira, cuando los salones normalmente tienen una distribución típica. ¿Qué significa? ¿Dónde está el escritorio del docente? ¿Cómo están Allá, distribuidas las carpetas? ¿Dónde están las pizarras? ¿No? tenía una muestra, un momento, deja de convertir para buscar la muestra. Creo que hasta lo tengo nada más. Porque esa distribución te permite a ti tomar decisión de cómo poner la ubicación de los centros de alumbrado. Ya, hoy comparto. Esta sería, profesor, la muestra. No estamos mirando nada todavía. Allá. A ver, ¿qué nos dice aquí? Hasta parte de acá sería nomás. Una, dos. Una, dos. Acá estaría la pizarra. Así sería, ¿no? La parte. Hasta acá nomás lo hemos hecho. Le he reducido por eso un poco la parte del el aro. Hasta acá nomás sería. Estas dos carpetas no le toman la consideración para dibujarla en el AutoCAD. O sea, sobre esta base es que has diseñado más o menos Sí, el profesor. dimensionamiento del ambiente, ¿no? Sí. Son dos carpetas. Y el tuyo era de 720 ¿por cuánto? Por 6 y pico, ¿no? Sí, 720 por 620. Ya, como quien dice que has reducido el largo, por decir Sí, algo. he reducido la parte de acá. Quito estas dos carpetas de acá. Porque algo así. Mm, ¿Qué dice ahí el medio? Eh, Mm, Como pasillo mínimo para ya, que ya. caben. Deseo mínimo, ¿no? Sí. Ah, pero en el ambiente que tú has diseñado, igualmente hay dos puertas, creo que no. No, hay no dos puertas. Claro que. Está lleno por eso sí, capaz ponerle dos puertas o, claro, como usted dice, agregar la puerta, ¿no? Y capaz aumentar un poco más el pasillo para que haya más espacio. Mm, ya, a servicio que acá al costado.
¿Por dónde se sube en la escalera para ubicarme bien? ¿Cuál es el Por ascenso? acá. Hay dos escaleras. Sería por acá y acá llega, ¿no? No, diría, en esta parte, esta escalera sería por acá, sube y por acá llega al segundo piso. Y en esta escalera sería por acá. Sube y llega al segundo piso, ¿no? Mm. Y esa línea, digamos que se observa, supongamos que este es el dibujo del segundo piso, o hay un segundo piso dibujado. No, no dibujo, ¿verdad? No. Mm, Y justo le había preguntado si estaba todo debidamente validado, ¿no? Sí, profesor. Eh, Falta. área verde planteada, ¿cuál sería? No, la verdad no, no me he planteado eso. No me queda, no. Como que le faltan varios detalles estructurales como para lanzarme a decir, ya, perfecto, está bien, avance. Profesor, entonces hoy día voy a tener trabajo de avanzar hasta, voy a intentar avanzar regular hoy día en la noche y mañana también supongo para mañana mostrarle también a ver qué me dice en la clase de mañana. Ya, ok, por lo pronto vamos a hacer un ejercicio ficticio en todo caso, ¿ya? Vamos a definir el área total de la edificación, del terreno. De ahí vamos a sacar el área techada total y después vamos a sacar el cálculo de áreas techadas por cada condición de ambiente educacional, ¿ya? Hasta ahí vamos a llegar por lo pronto. Ya Sí, hace un profesor. instante nos mostró que era 720 por 620, ¿me equivoco? Creo Sí, que todavía no lo he borrado. sí, 720 por 620. Sí, sí. ¿Ya? ¿Y cuántas, digamos, viviendas, o perdón, qué viviendas? ¿Cuántas aulas son? 5, ¿no? 5 aulas. ¿Cuánto le saldría ahí, en el primer piso? A ver, acá me calcular acá un momento. A ver, 7.2 por 6.2 por 5. Y ahí saldría 223.2. Mm, ¿Y cuántos pisos dijo que iba a poner? No, está pensando 4 pisos. 4 pisos. Ya, vaya haciendo esos cálculos, por favor, que en un momento regreso con usted, ¿ya? Ya. El otro grupo me dijo que tenía... Profesor, profesor, Dígame, ¿puedo hacer unas consultas? dígame. Cuando usted bueno, según la norma dice que en el inciso C de la norma 1 dice cargas de calefacción, aire acondicionado y fuerza. Cuando habla de fuerza, o sea, solamente se especifican las cargas de fuerza, circuito derivado de fuerza. Sí, Digo eso. Profe, si yo tengo reflectores, eso ya está incluido en la carga básica alumbrado. de las partes de los 10 watt metros cuadrados, ¿verdad? Si son exteriores, sí. Ya, y una consulta más. Para los hornos, ahí no lo colocaría, ¿no? Porque ese ya no sería carga de fuerza, ¿verdad? Sería especial. Para los hornos, ¿a qué horno se refiere? Hornos microondas. Ya sería Hornos como, microondas en un colegio. Eso va a depender de la cantidad, ¿ah? supongamos que, a ver, 4, 8, 12 más o menos. Que hay 12. ¿Cuántos? 12, y son independientes, con circuito independiente. ¿Lo considero para el cuarto de carga? 12 y cada uno con circuito independiente. No, o sea, son 12, pero, o sea, la idea sería hacerlo independiente, por eso le pregunto. ¿Lo evalúo en el cuarto de cargas? Ya. ¿Se Sí, puede? sí, sí. Sí, sí. Ya. Y una consulta más. Mis luces de emergencia también está incluido en mi carga básica, ¿verdad? En colegios. Debería. Y se conecta directo de las luminarias de los colegios.
O sea, es un circuito directo, ¿verdad? A ver. Y estoy tratando de entender ese último comentario. Cuando me dice que es un circuito directo. O sea, que deriva de mi circuito de alumbrado, me va a derivar directamente a mi carga, o sea, va a alimentar a mi luz de emergencia, o todas mis luces de emergencia deben ser independientes. No, a ver. Frente a eso hay dos estrategias, ¿ya? La primera, que es de alguna manera, la más normalizada, la mayormente utilizada, es que todas las luces de emergencia dependan de un solo circuito, ¿ya? Y ese circuito se enlaza con algún circuito alumbrado. Ahora, ya de un punto de vista funcional, operativo, todo el paquete de luces de emergencia que pertenezcan a una edificación, que lo tengo sectorizado, por ejemplo, ya este sector de la edificación es ABC. Entonces, todas las luces que estén en el sector ABC van a depender de un dispositivo que, enlazado con el circuito de alumbrado, cuando el alumbrado se vaya, esa se activa, ¿no? Más o menos en ese contexto. Y lo otro es que cuando usted tiene un circuito alumbrado y después va a colocar luz de emergencia, del centro de luz de alumbrado saca un punto de energía, usualmente un toma corriente, y ahí conecta el equipo de alumbrado de emergencia. Y digo conecta porque en la norma actual esa conectividad no se hace a través de un toma corriente, se hace directo al alimentador de encaje. ¿Ya? Entonces, lo usual debería ser que todas las unidades corresponden a un solo sistema. Eso debería ser lo usual. En cuanto a luz de emergencia nos referimos, ¿ya? Y obviamente se activará cuando el circuito de alumbrado convencional no registre tensión. ¿Está clara la idea? Sí, profe, una consulta. ¿Los reflectores lo considero como en el corre cargas? No, perdón, los proyectores de cada salón. ¿Se refiere usted al Los equipo proyectores. multimedia? Al equipo Proyec- multimedia, claro, ¿no? Ujú, tiene Ya, proyectores. eso va a depender de la lógica de alimentación. Porque yo podría, al igual que los ventiladores, por ejemplo, podría ponerlos en un solo circuito. O no, eso va a depender de la cantidad de carga. Debería, a mi juicio, si se evalúa la cantidad de equipos de similar condición, ¿no? Debería sí incorporarlo, ¿no? O sea, porque estoy teniendo una carga muy puntual, normalmente permanente a una carga específica, ¿no? Y ahí sí debería ser considerado como un punto. Profe, una cosita. O sea, en los colegios hay una mesa de reuniones de profesores y en el plano se representa nada más como un toma corriente nada más. Pero cada espacio donde se sienta la persona es como que deriva un toma corriente para cada espacio. No sé si me entienden. Un toma corriente para cada espacio. Estoy tratando de entender la idea de esa sala de reuniones. Supongamos que hay una mesa de 8 para 8 sillas. ¿Ya? En cada silla hay o sea, en la parte superior de la mesa hay, como por decirlo, un toma corriente y aparte con el proyecto se ve, ¿no? Que es carga en sí, ¿no? Eh, pero en el plano lo consideran como si fuera nada más un toma corriente, nada más. Y lo ponen en el centro de la mesa. Y dice, se distribuye en múltiples, algo así, si no me equivoco. ¿Cómo haría esa distribución? O sea, lo consideraría como si fuera ¿Eso también está dentro de las cargas básicas o es algo especial? Ya. Recuerden que lo que es carga básica cubre alumbrado y toma corriente convencionales, ¿no es cierto? Es lo que cubre. Si yo ya quiero hacer una carga muy particular, muy subgénere, muy específica, ya tengo que manejarlo de una manera distinta, pues, ¿no?
Pero si no es simplemente una carga como cualquier otra carga móvil que se cuelga a un tomacorriente. De ahí lo jalo y se cuelga en otro sitio. Entonces no va a ser una carga permanente. ¿Se capta? Sí, profe, una consulta más. En los colegios también hay una parte, una caja que se llama centro de datos, o centro de data, si no me equivoco. Es una caja donde de ahí derivan las cámaras, los parlantes, Ya, ¿cuál es la consulta ahí? ya, ¿cómo determino ahí la potencia? O sea, ¿es por una capacidad o lo ¿La considero? potencia de qué? ¿De distribución de señal? Claro, es que es como si fuera un tablero, pero tiene, porque es un cuadrado, ¿no? Y ahí, Ya, pero es que ahí está usted viendo el tema de manera equivocada, ¿no? ujú. Primero señalemos que si hay una central de esa característica, esa central requiere un nivel de potencia. Eso es lo que yo tengo que de alguna manera colocar en mi cuadro de cargas, ubicarla, hacer mi cálculo de tensión y todo el rollo. Pero ya pensando en las salidas específicas de tomacorrientes, se mueven en base al dispositivo del cual pertenecen. No sé si está entendiendo lo que le digo. Porque yo puedo tener data, pero la data no es energía, la data es datos, por eso se llama dato, ¿no? Entonces no requiere un nivel de potencia particularmente distinto, pero sí necesita conectividad. Y eso se mueve con otro tipo de normatividad. Comunicaciones no es parte del proceso. Ok, profe, pero lo considero en las cargas, para presentar el cuadro de cargas. Esa es mi duda, porque Lo considera, pero ¿con qué carga usted lo va a considerar? Pues, ¿qué valor de potencia le va a dar usted a eso? esa es la cosa, porque yo sé que eso se conecta en sí, se tiene que alimentar, pero más allá de que, Pero usualmente se alimenta desde el rack, pues desde ahí viene ya todo alimentado. O sea, la fuente viene con esa información. ay, 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 yo, pues, ok, Ya se nos fue la hora. Este, bueno, procuraremos mañana, y que tenemos un poquito más de tiempo, analizar el ejercicio. Por favor, el grupo que tiene el tema de áreas, a ver si se va guiando del ejemplo numérico en la transparencia, la encuentran en el SGA, y va como que yendo paso a paso del modelo que se plantea para ver cuánto nos hemos acercado o no al proyecto, ¿de acuerdo? Sí, profesor. Bien, vamos a quedarnos por lo pronto aquí y ya nos veremos mañana, ¿ya? Muy buenas noches.